historia de restauración con esa palabra en Monterrey desde el año 56, 57, que se restauró el obispado. Fue el primer edificio restaurado en Monterrey. Entonces, sí hay antecedentes de esto, pero creo que la intervención que hicimos en el Colegio Civil, creo que subimos la vara un poco más arriba para decir, de aquí en adelante los rescates, los edificios viejos tienen que ser por lo menos con todas estas cosas, ¿no? La desocupación de este edificio como escuela preparatoria respondió a la disminución constante y permanente del alumnado. Entonces iba a llegar un momento en que no iba a ser demasiado edificio para tan poco uso. A partir de eso se comenzó a establecer extensiones de la preparatoria 1 y de la preparatoria 3, que eran los ocupantes históricos del edificio. Siempre estuvo la idea clara de rescatar los espacios en la mayor originalidad posible, eso sí. Sabíamos cómo estaba el edificio, sabíamos que arrastraba décadas de agregados, de intervenciones, pues que solucionaban problemas de espacio en el momento a la preparatoria, pero que habían sido hechas todas ellas, sin excepción, sin tomar en cuenta el valor patrimonial del edificio. Estas cosas no se pensaba en ellas en aquel tiempo, ¿no? Estoy hablando entre los años 40 a los 2000, ¿verdad? Si bien en un principio se pensó solamente en restaurar, pintar, adecuar para las funciones de alojar unas oficinas y establecer espacios de difusión cultural, en las charlas comenzamos a entender que el proyecto debería ir más allá, que estábamos hablando de un edificio patrimonial que venía desde el periodo colonial, que era de los más importantes del patrimonio de la ciudad y que valdría la pena aprovechar esa circunstancia para regresarle la dignidad que admiró a tanta gente a partir de su adecuación de los años 30. Era un laberinto, sobre todo el ala norte, que era la que albergaba la Prepa 1, estaba muy intervenida y además con espacios muy pequeños, puertitas, cuartitos. Había un edificio y medio de 3 pisos en medio del patio norte que fungía del área administrativa y biblioteca de la Prepa 1. Y luego arriba había unos salones que se habían hecho así de lámina, literalmente, ¿no? Que no solamente eran pues agregados mal al edificio, sino que encima eran sumamente incómodos estar ahí, ¿no? Imagínate con el calor y el frío de Monterrey. Se notaba que toda la mano que había tenido era para solucionar problemas del momento, ¿no? Es decir, lo que se le llama cuidado correctivo, pero nada preventivo en lo absoluto. Probablemente nunca había ocurrido eso desde que el edificio tiene el aspecto que tiene ahorita, ¿no? O sea, desde el año 39. Estaba oculto el edificio, estaba tapado, estaba vulnerado. Había que retirar todo aquello y había que respetar, porque son las reglas que establece este tipo de trabajo cuando se ve desde la perspectiva profesional. Era regresarlo a 1938, en el que fue inaugurado como la sede original de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todo lo demás había que retirarlo y había que retirarlo quirúrgicamente, sin dañar, sin avanzar en el mucho daño que esos agregados ocasionaron. Y entonces implicaba que también la universidad diera una lección de restauración, una lección de respeto histórico a los documentos patrimoniales de la ciudad. Lo más importante para la toma de decisiones es la investigación histórica. Sí. La investigación histórica tiene que ser profunda para que podamos nosotros tener argumentos para tomar decisiones de la restauración del edificio, ¿no?
Entonces nosotros ya cuando teníamos todo el trazado, toda la historia del edificio por etapas, nos dábamos cuenta que regresar a la etapa del siglo XIX significaba quitarle al edificio valores que ya había adquirido y que ya tenían además casi 100 años de existir, que era cuando se hizo Universidad de Nuevo León, cuando se le hace exactamente el aula magna, y bueno, pues cuando las fachadas empiezan a tener el estilo neocolonial, y quitarle eso significaba quitarle parte de su historia, no se podía. Pero costó trabajo. Pues porque el edificio, para como lo recibimos en 2004, tenía ya una historia de más de 200 años y eso quiere decir que a lo largo de ese tiempo tuvo diversos aspectos y todos con su valor por sí solos, ¿no? Algunos de esos aspectos, los más primitivos, solo estaban registrados en crónicas escritas, pero pues ya desde la década de 1870 por lo menos, contábamos incluso con material fotográfico. Pudimos dejar algunas ventanas arqueológicas que nos permitieran ver algunos sistemas constructivos, decisiones de diseño, materiales del siglo anterior que se habían hecho cuando Colegio Civil o que inclusive cuando sus inicios. El aspecto clásico del Colegio Civil, como se ve en las fotos, es un edificio de un solo piso con una curiosa construcción a dos aguas en el centro. Llegamos incluso pues, solo como hipótesis de discusión a hablar de ese tema, ¿no? Pero eso hubiera implicado quitar todo el segundo piso del edificio. Acabamos por recuperar lo mejor de cada época, si es posible, e incluso de épocas más primitivas, cuando había pie, como por ejemplo justo donde estamos, hay un arco que estuvo ya oculto por mucho tiempo, que evidencia que aquí había una antigua salida más vieja que todo lo que vemos por aquí, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que encontramos y que fue de los primeros hallazgos fueron los arcos de los corredores norte y sur, en el que era bien interesante cómo estaba conservado abajo de los tapiales las flores las florecitas de las columnas de los capiteles y las formas de los capiteles, o sea. Encontrar esos detalles antiguos eran nuestro estímulo. Yo creo que es el estímulo de todos los que trabajamos en cosas como esta. En un edificio antiguo es muy difícil predecir con qué te vas a encontrar y esto es lo interesante de hacer un trabajo de este tipo. ¿Qué encontramos? De restos de capas de pintura que tuvo en el siglo XIX. Hay áreas donde quitamos el acabado del muro, el recubrimiento del muro para dejar el sillar desnudo. La razón de que lo hayamos dejado así desnudo, el muro, fue para que la gente pudiera ver cómo era el sistema constructivo antiguamente. Y esto en particular es muy, muy evidente en las escaleras, en el cubo de escaleras de la década de 1890. Esta es una gran lección de la construcción antigua. Quiero decir, cómo se hacían las cosas, digamos, del año 1900 para atrás, todos los siglos que quieras. Por eso es muy importante lo que estamos viendo allí. Nos interesaba mucho no solo rescatar el edificio, sino nos interesaba mucho dejar demostrar que se podían hacer las cosas bien, aunque se llevara tiempo, dinero y esfuerzo, porque se llevó. Yo creo que no nada más le deja a la ciudad el mantener a un edificio histórico tan importante en la historia de todos los regiomontanos, sino que yo creo que muchas cosas se han empezado a hacer mejor que lo que se hacían antes, a partir de demostrar cómo se podían hacer las intervenciones a edificios patrimoniales de valor patrimonial en Monterrey. Vaya, la gratitud es enorme. Fue un privilegio que me asignaran la dirección de este proyecto. Fue un privilegio trabajar con tanta gente, con tantos departamentos de la universidad. Para mí, lo personal, siempre va a ser un motivo de genuino orgullo haber participado en este trabajo. Y hicimos nuestro mejor esfuerzo con los recursos técnicos e intelectuales que teníamos en aquel momento, ¿no? En resumen, fue un placer estar trabajando aquí y aprender tanto y bueno, y que siga manteniéndose, es claro, motivo de orgullo y
O sea, no solamente desde los que diseñamos, guiamos, coordinamos, sino los que ejecutaron el proyecto. Era todo un equipo de gente aquí trabajando para conservar este edificio. El Colegio Civil es la joya de la corona del patrimonio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y creo que así tendría que seguir siendo visto y atendido, por lo tanto, ¿no? Es el mejor espacio en su tipo, es uno de los 5 edificios más antiguos de Monterrey, es uno de los 5 únicos que sobreviven, que fueron empezados a construir en la época colonial. Ha tenido mucha historia a lo largo de su tiempo. Y bueno, habría que ver ahora un poco hacia el futuro, y sabemos muy bien que vendrán otras funciones y vendrán otras intervenciones, y le deseamos a este edificio histórico, documental, patrimonial, cultural, confesional, larga vida. Se lo merece, porque existiendo el edificio le da sentido y razón a toda la gente que en 200 y casi 30 años han sido usuarios, modificadores, beneficiarios. Aquí sobreviven gobernadores, alcaldes, maestros, investigadores. Este es el edificio más rico desde la perspectiva cultural de Monterrey, del estado y de la región.